La famosa filósofa y teórica política Hannah Arendt afirmó que el totalitarismo, en su búsqueda de dominación total, aspira a organizar la infinita pluralidad y diferenciación de los seres humanos como si la humanidad fuese justamente un individuo. Y esto solo podría ser posible si todas y cada una de las personas pudieran ser reducidas a una identidad nunca cambiante de reacciones. Es por ello que el totalitarismo busca fabricar algo que no existe, es decir, un tipo de especie humana que se parezca a otras especies cuya única libertad consistiría en preservar la especie. Solo puede ser afirmado tal poder, finaliza, si literalmente todos los hombres, sin una sola excepción, son fiablemente dominados en cada aspecto de sus vidas. El comunismo, como una de las principales ideologías y proyectos totalitarios que han existido en la humanidad, será el tema de nuestro Ágora Live de hoy. Y lo vamos a realizar con un excelente invitado, quien acaba de publicar un libro acá en Chile titulado La ilusión comunista, origen, manifestaciones, vigencia y presencia en Hispanoamérica. Llama la atención que en su último capítulo está dedicado expresamente a Chile. Ya lo vamos a conversar, pero primero quiero presentarlo. Guillermo Rodríguez González es doctor en Economía y es profesor de Economía Política en la Universidad Monte Ávila, en Caracas, Venezuela. Es investigador del Centro de Economía Política Juan de Mariana y fue editor de la revista Criterios. También fue columnista del Pan Am Post y del American y es autor de diversos libros como Tierra, Petróleo y Seguridad Social, El socialismo del siglo XXI, como también el libro Libres de envidia, la legitimación de la envidia como axioma moral del socialismo. Y el libro más reciente, que es el que vamos a comentar hoy, que se llama La ilusión comunista. Guillermo, es un gusto tenerte por acá. Muy bienvenidos al Ágora Live. ¿Cómo estás? Gracias, Eugenio. Para mí es un placer y un honor estar en Ágora Live contigo. Quiero agradecerte por la entrevista. Pero como sé que Ágora Live tiene un timing sumamente estricto, en vez de seguir agradeciendo, empecemos. Ok, empecemos entonces. Y más que tu libro tiene 128 páginas, pero este libro tiene tanto contenido, tiene una cronología de la manifestación del comunismo en sus diferentes etapas, épocas, pero además tiene alcances teóricos, alcances de economía política. Es muy interesante, pero además lo que me llama mucho la atención, Guillermo, es que fue un libro escrito, realizado, incluso diagramado e ilustrado para jóvenes. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer en este Ágora Live es, la primera es ¿por qué escribir un libro sobre el comunismo hoy en día cuando se piensa que ya la idea del comunismo está superada y que solamente son 2 o 3 repúblicas que lo mantienen? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿por qué dedicarlo expresamente a jóvenes? ¿Has oído... Y no solamente hablo con el entrevistador, sino con usted que nos está viendo. ¿Has oído decir que el mejor truco del diablo es hacerte creer que no existe? Pues de eso se trata con el comunismo. Es decir, si el comunismo fueran únicamente 2 o 3 repúblicas perdidas donde eventualmente esa versión del comunismo también colapsará, como colapsará todo el resto, que fue la versión del poder soviético, la gran versión del comunismo del siglo XX, su mejor momento histórico hasta ahora, pues no habría ningún problema y no habría ninguna razón para escribir sobre esto. Pero es que resulta que eso es una versión histórica del comunismo. El comunismo es una aspiración que desde el punto de vista de la teoría data aproximadamente del siglo XII y XIII, su primer gran teórico es un místico y teólogo calabrés llamado Joaquín del Fiore, que desarrolla una teoría acerca de la interpretación profética de las Santas Escrituras, en donde él dice que ha descubierto las leyes de la historia y que sabe cuáles son las etapas del desarrollo histórico y qué es lo que va a pasar después. Y lo que va a pasar después es que se va a acabar la propiedad privada y va a venir el paraíso en la tierra, claro, con el segundo advenimiento de Cristo y toda otra serie de cosas. Del Fiore fue considerado en su época un teólogo ortodoxo, aunque proclamaba la pobreza, el pobrismo, la destrucción de la riqueza y de los ricos, pero bueno, en aquellos tiempos, siglo XII, proclamar la riqueza y proclamar la pobreza y odiar a la riqueza y proclamar la destrucción de los ricos era algo que financiaban los ricos. Los ricos entonces. Cosa curiosa porque estamos en pleno siglo XXI y está sucediendo de nuevo.
Sin embargo, casi todos los que adoptaron sus teorías terminaron siendo herejes, que además se convirtieron en herejes revolucionarios violentos, en diferentes tipos de movimientos de herejías que se volvieron políticas y violentas en la Europa medieval y renacentista. Y que en los grandes conflictos europeos terciaron, por ejemplo, los taboritas fueron el ala comunista de la revolución husita y de varias de las revoluciones campesinas alemanas. Los hermanos del espíritu libre fueron una red de conspiradores revolucionarios comunistas que sobrevivió durante, al menos se cree que tal vez durante 300 años. Los anabaptistas tomaron el poder por primera vez en un estado dentro de los estados del Sacro Imperio Romano Germánico e hicieron todo lo que ha ocurrido en todas las revoluciones comunistas posteriores en apenas 2 años. Es decir, primero expulsaron, expropiaron todo, expulsaron a los enemigos de la revolución desnudos para que se murieran de hambre y de frío en medio de una tormenta. O sea, imagínate tú una fila de hombres desnudos en medio de una tormenta saliendo de las murallas de una ciudad, y una gélida tormenta de Alemania. En uno de los inviernos más fríos del siglo, por cierto. Y bueno, siguen con todo lo que sucede: expropiaciones, policía política, persecución, censura, se prohíben los libros, se prohíbe el dinero, se decreta la poligamia obligatoria, el Estado es el que reparte a las mujeres, todas las locuras que se te ocurren, y finalmente el sistema colapsa, es derrotado desde el exterior, y terminan sus grandes líderes comunistas. El último de sus líderes se había proclamado rey del mundo, y terminan todos colgados en jaulas de la catedral. Se acostumbraba en esa época. Bueno, eso prefiguró todo lo que ocurriría en todas las revoluciones comunistas posteriores en mayor o menor grado. Entonces el comunismo no es algo que inventó Carlos Marx y que llegó al poder en la Unión Soviética y en estos países que está desapareciendo. El comunismo es una idea que data de por lo menos la Edad Media, si no es que de antes, y es una idea que en el contexto de la civilización occidental cristiana, que es donde se desarrolla esa idea, después se extiende por todo el mundo, pero se desarrolla en la civilización occidental cristiana, lo que es la aspiración, la ilusión falsa, pero ilusión, de crear el paraíso en la tierra por la fuerza revolucionaria, por la fuerza de la acción revolucionaria. Y claro, como crear el paraíso en la tierra es material y económicamente imposible, porque la escasez existe y porque hay otra serie de condiciones materiales, incluso físicas y biológicas, que impiden crear el paraíso en la tierra, pues lo que logran al intentarlo por la fuerza, por la acción revolucionaria y por la fuerza, e insistir por la fuerza, es crear monstruosos sistemas totalitarios que son el infierno en la tierra. Entonces, su aspiración de crear el paraíso en la tierra y su proclamación de bondad absoluta es una realidad de maldad absoluta que crea el infierno en la tierra. Y eso ha ocurrido una y otra vez, siglo tras siglo tras siglo, siempre con las mismas promesas, las mismas teorías presentadas con diferente envoltorio. Tuvimos siglos de comunismo profético revolucionario de herejía cristiana. Tuvimos en el siglo XIX su transformación a una filosofía atea, pero sigue siendo una teoría, sigue siendo una dogmática religiosa. De hecho, Marx lo que hace es convertir al comunismo en una religión en sí misma y no en una herejía cristiana, una religión por sí misma. Y por lo tanto puede resurgir en cualquier momento, bajo cualquier versión y en cualquier forma, si las personas no saben cuál es la naturaleza de esa amenaza, porque siempre se lo van a presentar de forma sumamente edulcorada y sumamente hermosa, y le van a decir que es la maravilla de maravillas, porque es nada menos que el paraíso en la tierra. ¿Y quién no querría el paraíso en la tierra si no supiera que lo que le van a dar realmente es el infierno? Claro. Oye, Guillermo, tú escribes en este libro, a sus inicios, una frase que me llamó mucho la atención porque además de esta instauración, viene también con un convencimiento previo de que esto casi que orgánicamente va a suceder y que los agentes que van a llevar a cabo esto están dotados de una bondad absoluta. Entonces me llamó mucho la atención la frase y que dicta lo siguiente. Dice: recuerda siempre que los comunistas están convencidos de la bondad infinita de su causa, como para creer que todos los crímenes que cometan para alcanzarla son el bien absoluto y que todo lo que se haga para resistirlo es el mal absoluto. En resumen, son estafadores que creen en su propia estafa y eso los transforma en demonios que se creen dioses. Me llama mucho la atención porque aquí hay una especie de signo o de connotación religiosa, y nombrabas ahora a Marx,
pero tú en este libro, bueno, datas el inicio del comunismo a cerca de 1534, más o menos, en la Revolución Anabaptista de Münster, y pasas por los comunistas de la Revolución Inglesa y el papel de Gerard Winstanley, por ejemplo, también más adelante con William Bradford y después con Robert Owen y François Babeuf, estamos hablando de en Francia, por ejemplo, y luego el socialismo científico, lo colocas entre comillas, de Samy, entre otras manifestaciones, y luego llegas a Marx. Pero en Marx yo veo, y ahora por el comentario que hiciste, sigue teniendo ese tono como de religiosidad. Fíjate lo que dice Paul Johnson en su libro Intelectuales cuando habla sobre Marx. Y dice lo siguiente: la cuestión es el concepto de Marx de un día del juicio final, ya sea en su versión poética, sensacionalista o en su versión eventualmente económica. No es una visión científica, sino artística. Tomando en cuenta este comentario y que se vincula mucho a la interpretación y al análisis que has hecho, normalmente siempre se quiere tomar al comunismo y en este caso al socialismo, que quieren llamar científico, como una teoría tan estructurada, tan seria y tan rigurosamente construida, que aquel otro paradigma que se le ponga enfrente y trate de derribarlo, simplemente es otra visión del mundo. Pero a ese nivel se le da seriedad a la propuesta o al corpus teórico socialista. Además de ello, que es que en el momento que no se aplica, lo que fallaron fueron las personas, pero los principios no deberían fallar. Entonces yo quería detenerme en este aspecto, que es un aspecto que contra toda evidencia, que contra toda realidad, al parecer se mantiene. Entonces, ¿por qué tú, o sea, en cierta medida atas el origen del comunismo a una revolución en Münster de esta manera y tomas un hilo histórico hasta llegar al marxismo que al parecer tiene la misma connotación dogmática, religiosa, entre otras? Bueno, entre otras cosas porque el marxismo es una religión. De hecho, ese libro lo estoy escribiendo. Todavía lo estoy escribiendo desde hace bastante tiempo, como tú sabes. Pero el asunto es que el marxismo es una religión. Marx lo que hizo fue tomar la tradición de las grandes herejías milenaristas cristianas comunistas, revolucionarias, ¿okay? Que como tú bien dices, empieza materialmente, o sea, son los primeros en tomar, bueno, lo que pasa es que la revolución de Münster es la primera que quedó bien documentada. Ocurrieron cosas por ese estilo antes. Los taboritas llegaron a gobernar territorios en la República Checa y eran comunistas, y la información indirecta y muy fraccionada que tenemos nos dice que pasaron cosas parecidas a las que pasaron en Münster y a las que pasaron posteriormente, pero el primer caso en que llegan al poder y queda bien documentado todo lo que sucedió es en el caso de Münster. Ahora, esto empieza con las ideas de Joaquín del Fiore. Y Joaquín del Fiore son 3 siglos antes. ¿Okay? Y se transforma de Joaquín del Fiore, que era considerado un teólogo ortodoxo que predicaba la destrucción de la riqueza y de los ricos, pero lo financiaban los ricos y lo consideraba ortodoxo la iglesia, cosa de moda en aquellos tiempos. Está de nuevo de moda hoy en día, por cierto. Digo que los ricos financian a estas cosas. Sí. Pero el asunto es que Marx lo que hizo fue sacar esto de su tradición de herejía cristiana y trasladarlo intacto con toda su tradición política, toda su teoría histórica. La teoría histórica de Marx es la misma teoría histórica del Fiore, es idéntica. Su promesa de que es capaz de profetizar, es decir, que conoce las leyes de la historia. El Fiore dijo que conocía las leyes de la historia, que las había descubierto en los textos religiosos. Ahora, para poder sacar del juego el texto religioso, porque para el siglo XIX ya no tiene sentido tratar de prometer la revolución diciendo que está revelada en la Biblia, porque la gente ya, hemos salido de la era de la fe y hemos entrado en una era diferente. ¿Okay? Entonces, hacer una revolución, inspirar la revolución, pues nadie te toma en serio. El último de los comunistas religiosos fue un personaje que fue realmente un bufón, que se declaró pontifiarca de la iglesia comunista. Y es curioso, porque 200 años antes hubiera sido un gran líder de una revolución comunista religiosa, pero terminó siendo un bufón. Entonces, Marx, que es un joven hegeliano, la gente se olvida que Marx alguna vez fue joven, y Hegel, en el momento en que Marx era joven, era algo así como, no sé si decir un rockstar o el supremo influencer
de la época. O no sé, Bad Bunny, pero era un filósofo, pero el nivel de popularidad entre los jóvenes intelectuales, que en general entre los jóvenes, era tan enorme, la adoración que sentían por Hegel en su momento era la de una figura de moda, o sea, absolutamente. Y Marx decide pues, hacer algo muy lógico, que es que toma la filosofía de la dialéctica hegeliana como una filosofía material de la historia, y eso le permite sustituir la revelación que supuestamente tomó de la Biblia por unas leyes de la historia que él dice que interpretó a través de la dialéctica hegeliana. Curiosamente son las mismas leyes de la historia del Fiore, con muy pocos cambios, ¿no? O sea, mutatis mutandis muy poco. Entonces toma cientos de años de tradición teórica y de organización revolucionaria y sobre todo de prácticas revolucionarias comunistas, y las transfiere a un nuevo mundo en el cual ya no tiene sentido prometerlo a través de la religión, sino que hay que prometerlo a través de una revelación que pueda autodenominarse científica. Y no hay nada más anticientífico que decir todo lo que dice el marxismo. O sea, la ciencia es un proceso de duda sistemática y de experimentación. Claro, el marxismo, el marxismo es un proceso de afirmación dogmática, o sea, no hay nada más contrario a la ciencia. Entonces, cuando tú venías describiendo en la pregunta más o menos lo que era el marxismo, lo que era el comunismo, lo que estabas describiendo era una religión. Claro. Paso por paso, o sea, estabas religiendo una verdad dogmática que se proclama, que se considera irrefutable. O sea, ¿qué clase de cosa tú dijiste? Recuerdo que era algo que era totalmente refractario a la realidad, a los hechos, a todos los fracasos que tenía. Bueno, ¿qué clase de idea puede ser absolutamente refractaria a la realidad y a los hechos, un dogma, sino un dogma religioso? No hay otra. Claro. Oye, Guillermo, parece muy interesante este punto, porque... O sea, y para eso te quiero llevar nuevamente a la pregunta, porque hoy en día, primero, bueno, no se conoce mucho los orígenes del comunismo tal como los he expuesto acá, que a mí me parece que hacerlo en tan pocas páginas y con ilustraciones tiene mucho valor y también para los jóvenes. Pero yo quiero quedarme con la importancia de por qué reflejarlo más allá de Marx. Porque si se refleja más allá de Marx, entonces... no que se desliga, pero se independiza un poco de Marx, la idea del comunismo, y su potencialidad a ser aplicada en otros proyectos es mucho mayor. Entonces yo creo que este esfuerzo, yo no sé si tú ibas por allí. Claro, pero el comunismo es muy anterior a Marx. Disculpa que te interrumpí, pero es que el comunismo es muy anterior a Marx. Marx lo que hace es reexpresarlo para una nueva época, y en este momento hay teóricos que se autodenominan marxistas. Y sí, se autodenominan marxistas, pero no son marxistas realmente, o sea, son neomarxistas que están reexpresando el marxismo para otra nueva época, en la cual los conflictos y la estructura que le dio Marx a esa idea ya ha perdido sentido práctico. O sea, por ejemplo, el sujeto revolucionario de Marx, que es el proletariado, pues ya no puede ser un sujeto revolucionario porque los términos que lo expresa Marx prácticamente no existen. Entonces ahora como son religiosos, pues multiplicaron a los sujetos revolucionarios como Jesucristo multiplicó los peces. Pero es decir, ahora tenemos infinitos sujetos revolucionarios. Cualquier tipo de conflicto real o inventado crea un sujeto revolucionario y un conflicto dialéctico. Sí. Eso evidentemente a Marx le hubiera parecido una locura, pero porque no vivió en el mundo en que estos viven. Yeah. Entonces sí, el comunismo se reexpresa y se reinventa, pero siempre mantiene algo en común. Todas las versiones del comunismo, desde los herejes inspirados en Del Fiore hasta los actuales, hasta, qué sé yo, a Marcuse, la teoría, y a los chicos que hicieron el estallido social en Chile, tienen algo en común. Quieren instaurar el paraíso en la tierra por la fuerza, y además están convencidos de que todo lo que ellos hacen es bueno y maravilloso, así sean monstruosidades, y que todo lo que sea resistirlos es infernal y monstruoso. Y para eso tienen a teóricos como precisamente Marcuse, que les dice eso. Sí. Entonces, eso es dogma religioso. Eso es dogma religioso. Eso es una religión basada en una dogmática religiosa que además es la versión más espantosa posible de una religión. Las religiones pueden ser cosas maravillosas, yo soy un hombre de fe, pero el punto fundamental es que una religión, cuando se transforma en un sistema totalitario, es decir, que pretende abarcar toda la experiencia social a partir de un dogma,
dogma se convierte en una monstruosidad. Okay. Y eso es lo que es el marxismo. El marxismo es la religión dogmática absoluta, porque además proclama que todas las religiones son mentiras. ¿Y qué es la verdad? Lo que ellos dicen. Ok, sí. ¿Te suena que ha habido versiones de diferentes religiones, diferentes, el cristianismo, el islam y otras religiones, donde ha habido grandes líderes que han dicho eso y han hecho cosas monstruosas en nombre de eso que acabo de decir? Pues eso forma parte del corpus teórico del marxismo. Claro, bueno, fíjate que incluso en la actualidad, en nuestros tiempos sigue habiendo partidos, sigue habiendo liderazgos políticos y jóvenes, agrupaciones de jóvenes que siguen defendiendo liderazgos como los de Lenin, por ejemplo, o como los de Ernesto Che Guevara. Y uno, o sea, en el momento, por ejemplo, y esto te lo traigo como un ejemplo porque esto suele ocurrir, cuando uno le dice, por ejemplo, que Lenin en una misiva el 11 de agosto de 1918 a los comunistas de Penza le ordenó lo siguiente, y lo cito acá: la rebelión de 5 distritos de kulaks debe ser suprimida sin misericordia. El interés de la revolución y su conjunto lo exige, porque la batalla final decisiva con los kulaks se está desarrollando por todas partes. Necesitamos estatuir un ejemplo. Y dice lo siguiente: ahorquen de una manera que la gente lo vea, no menos de 100 kulaks conocidos, hombres ricos, chupasangres. Publiquen sus nombres, quítenle todo su grano y designen rehenes, de acuerdo al telegrama de ayer. Háganlo de manera tal que la gente, a centenares de verstas a la redonda, vea, tiemble, sepa, grite, están estrangulando y estrangularán hasta la muerte a los kulaks chupasangre. Telegrafíen, acuso, recibo y ejecución, busquen gente verdaderamente dura. Impresiona mucho que a pesar de ello, y esto yo lo conecto con la frase que con la frase que cité de tu libro, es que en este caso los medios justificarían el fin, porque si el fin es el bien absoluto, entonces el sacrificio humano que se debería hacer a través de una revolución sangrienta valdría la pena. Y eso hoy en día sigue manteniéndose y defendiéndose por partidos socialistas y comunistas a lo largo del mundo. Ahora, tú pasaste a otro tema y que lo tratas en tu libro, que es a Deleuze, a Guattari, a Marcuse, por ejemplo, con nuevas formas de expresión, básicamente de lo que sería el marxismo y lo que podríamos llamar posmarxismo o neomarxismo. Entonces, nosotros podríamos determinar, y con esto te hago la pregunta, que el comunismo, o por lo menos la expresión que en este caso otros autores hacen del comunismo en la actualidad, no es más que otra manifestación de lo que ya a través de la historia se ha venido demostrando, sino por otros medios. ¿Eso sería? Mira, tanto en la economía como en las ciencias sociales hay esto no es una ley, es una probabilidad estocástica. De hecho, vamos a decirlo de una forma más sencilla. Es una probabilidad estadística muy alta, con muy alto nivel de incidencia. Y es que cuando a algo le colocan el término neo adelante, el resultado es que ni es nuevo ni es lo que dice lo que va después de neo. Es decir, cuando tú dices neoliberalismo, significa que ni es nuevo ni es liberalismo, de lo que están hablando. O sea, el que dice neoliberalismo. Claro. Neomarxismo cumple con eso perfectamente. O sea, ni es nuevo ni es marxismo. Pero lo que sí es comunismo. Sí es comunismo, o sea, es una nueva versión del comunismo que está rehaciendo totalmente a Marx en función de nuevas realidades sociales y sobre todo culturales, especialmente culturales. Eso fue lo que hizo Marx con la tradición del comunismo religioso en el siglo XIX, pero además cada una de esas herejías marxistas que surgieron a lo largo de siglos lo hizo en su momento, por eso son diferentes unas de otras. Claro. ¿Okay? Por eso los hermanos del espíritu libre son una cosa, los taoístas son otra, los anabaptistas son otra, porque van surgiendo a lo largo del tiempo y vuelven a reexpresar la misma idea y la misma promesa. Y el problema es que todo termina siempre en la misma estafa y en el mismo baño de sangre si es que alcanzan el poder y acumulan suficiente, no solamente el gobierno, el poder, porque para ellos el poder y el gobierno son dos cosas diferentes, alcanza suficiente poder para intentar avanzar hacia su proyecto, pues termina en un baño de sangre. Sí, por eso que yo... Y si no alcanzan suficiente poder, para avanzar muy rápidamente por la vía intensamente revolucionaria de su proyecto, sino que tienen que negociar, maniobrar, hacer cosas, pero logran sostener el poder durante suficiente tiempo, pues entonces ya no es un baño de sangre, pero es un empobrecimiento masivo que termina por destruir economías y sociedades completas, incluso en democracia.
Sí, bueno, Venezuela es un caso bien, o sea, bien nítido, ¿no? Y que bueno, el continente en cierta medida viene sufriendo. Argentina es otro. Argentina, claro. Argentina es otro. Pues, incluso en democracia, no es necesario que hayan logrado cerrar el sistema para que ya no haya elecciones libres y competitivas. Sino que lo que necesitan es tener la hegemonía política y la hegemonía de la cultura política. Si ellos logran tener la hegemonía de la cultura política, pueden ir avanzando lentamente y crear un escenario al borde del cual estaba la Argentina, y ese borde lo sobrepasó Venezuela en cierto momento, en el cual una democracia que ellos llamarían burguesa, bueno, no, ellos lo llamarían de otra forma. Los antiguos comunistas del siglo XX lo llamarían democracia burguesa. Estos lo llamarían heteropatriarcal o cualquier cosa de esa, neolengua y demás. Pero el asunto es que una democracia formal, bien institucionalizada, es inviable. Esto es cierto, o sea, es inviable cuando tú superas ciertos niveles de pobreza en una sociedad que tiene aspiraciones y conflictos, y donde además se le inyecta gasolina, nafta, a esos conflictos. Entonces, y son exacerbados. Sí, por eso. Argentina estaba más o menos al borde de eso, Venezuela lo superó hace tiempo. Hay varios países latinoamericanos que lo han superado y por eso son democracias terriblemente inestables o se han convertido en sistemas totalitarios, totalitarios solamente es Cuba, a sistemas autoritarios cerrados, en algunos casos con aspiraciones totalitarias, en otros casos sin aspiraciones totalitarias, pero prácticamente todos, con una sola excepción quizás hoy en día, pero prácticamente todos los que tú puedes señalar que tienen un poder descomunal sobre los estados que gobiernan, se adscriben a una idea revolucionaria postcomunista que además se enlaza directamente con una de las últimas expresiones del comunismo de la matriz soviética, que es el Foro de Sao Paulo, que enlaza directamente con Cuba, pero que se reexpresa en términos neocomunistas, porque los cubanos querían sobrevivir. Y cuando digo los cubanos no me refiero a los pobres cubanos, a la población, claro, sino a los que mandan. O sea, querían sobrevivir en el poder. Sí, por eso que, o sea, yo te citaba en este caso a Lenin, y uno podría encontrar diversas frases desde Lenin hasta el propio Ernesto Che Guevara, pero también ver cómo hoy en día se siguen defendiendo estas ideas. Quizás no sean tan populares. ¿Quieres una peor? Sí, ya. Una mucho peor, creo. Sí, una frase mucho peor. Creo que también está en el libro, pero no estoy seguro. El camarada Mao Zedong, el gran timonel, dijo, no importa, ¿qué importa una guerra nuclear? ¿Qué importa que muera la mitad de la población o el 80% de la población? Eso sucede, cosas como esas han sucedido varias veces en la historia de China. Lo importante es que los que sobrevivan sean comunistas. Sí, imagínate. Entonces, se sigue defendiendo hoy en día, incluso para muchas personas que no han experimentado estos sistemas, lo ven como básicamente ideas y liderazgos cuasi exóticos, y te lo reflejaba porque a pesar de que ha perdido popularidad esa forma del comunismo, donde el Partido Revolucionario es el que lo instaura a través de la destrucción del sistema actual, y en este caso lo más latinoamericano parecido es precisamente el Che Guevara, y bueno, luego pasando por las manifestaciones de las vías democráticas hacia el socialismo, como lo que pasó, bueno, llegó a pasar en algún momento en Venezuela con lo que fue el trienio de ADECO, y cuáles fueron las ideas que en cierta medida inspiraron inicialmente a esa generación, que luego fueron abandonadas obviamente posteriormente. Y que eso también lo reflejo en el libro, pero que en Chile también se dio con Salvador Allende. Yo lo que te quería preguntar, para pasar a otro tema, es que cómo estas ideas, que en algún momento perdieron popularidad, y que se desgastaron a través del tiempo y que estratégicamente no tienen el asidero como para poder manifestarse y articularse estratégicamente, ¿cómo llega un momento que un nuevo corpus de ideas, como en este caso tú las habías nombrado antes, tienen asidero nuevamente en distintas formas de gobiernos o formas de proyectos políticos, y que comienzan gradualmente a inundar, por ejemplo, el caso hispanoamericano, con otras formas y con éxito, a pesar de la evidencia que dejó el siglo XX con respecto al fracaso del comunismo? Entonces, me gustaría detenerme en ese punto y preguntarte qué es lo que piensas, porque si hay un fracaso estrepitoso
y la estela que el comunismo deja con el proyecto soviético, y luego cómo se replica ese proyecto soviético en distintas latitudes, dejó un fracaso estrepitoso. ¿Cómo es que en el siglo XXI nuevamente hay un revival de maneras distintas de ideas que son comunistas, postmarxistas o neomarxistas, como quieras llamarle, y comienzan a surgir con cierto éxito en algunas latitudes hispanoamericanas? Es una pregunta que me gustaría hacer. Pero el siglo XX empezó con dos grandes totalitarismos que fueron el nacionalsocialismo alemán y el comunismo soviético, socialismo soviético. Yo lo que voy a decir a mucha gente le va a sonar sumamente extraño. Ambos eran comunistas. Es decir, ambos eran socialistas. El nacionalsocialismo era una forma de socialismo y era una forma de socialismo totalitario, pero cuando uno ve, lo que pasa es que, y era una religión que tenía una promesa de crear un paraíso en la tierra. Lo que pasa es que ese paraíso en la tierra era para un solo pueblo y una sola raza, y los demás iban a ser esclavos. Bueno, pero eso es una forma, el paraíso en la tierra. En ese sentido, estrictamente era comunista, y no es raro porque eso de los elegidos y los llamados a instaurar el paraíso en la tierra y los malvados serán barridos, pues también está en el discurso comunista, O sea, lo que pasa es que unos lo planteaban en términos raciales, lo cual es absurdo porque las razas científicamente son un concepto totalmente vacío, pero es un problema simplemente de fenotipo, o sea, no tenemos subespecies dentro de la humanidad, que sería la única forma de que hubiera razas en la forma en que ellos lo planteaban. Pero el asunto importante es que, el siglo XX empezó así, con dos grandes totalitarismos en conflicto. El siglo XXI tiene por lo menos 5. Unos que están surgiendo y tienen gran influencia y ciertos grados de poder, otros que son proyectos muy dispersos, otros que gobiernan un Estado que es una de las dos superpotencias del mundo actual, que es la República Popular China, y que tiene un proyecto totalitario con muchas de las características de un proyecto comunista, no todas, pero que sigue siendo un gran proyecto totalitario. Después tienes otra serie de proyectos totalitarios comunistas que intentan avanzar sobre Occidente y dentro de Occidente. Entonces, es un mundo extremadamente complejo, tiene muchos problemas y es muy fácil vender estas ideas. Por una razón muy sencilla, porque te lo presentan como un rebranding. O sea, toman el viejo producto y lo meten en un nuevo empaque y le ponen una nueva marca. Y entonces convencen a la gente de que es algo nuevo. El truco de mercadeo es muy simple, o sea, porque planteado como promesa, o sea, como promesa, es falsa promesa, pero planteado como promesa es muy fácil de vender. Es decir, vender que te van a dar el paraíso en la tierra. Además, te venden tantas cosas como recuerda que es una religión, o sea, te vende autorrealización, te vende pertenencia, te vende significado, te vende trascendencia, te vende significado para tu vida. O sea, imagínate que le hacen pensar a un adolescente que lanzarle una pedrada ¿cómo se llama? A la vidriera de un McDonald's, que lo único que hace es causarle un daño económico al franquiciado, o sea, al dueño de la franquicia, no a la corporación McDonald's. Es un acto revolucionario que está trayendo el paraíso en la tierra y liberando a la humanidad. Y le hacen pensar a alguien que en Argentina recientemente que golpear a una persona porque tenía una bandera libertaria es un acto de resistencia contra el fascismo y de liberación de la humanidad, y que un grupo de salvajes, no voy a llamarlo otra hora, parecen una manada de hienas, atacando a una mujer sola porque es libertaria, pues ellos se consideran liberadores de la humanidad, y la malvada es la mujer sola, que lo único que está haciendo es expresando ideas acerca precisamente de la libertad. Sí. O sea, y una cosa muy importante, por cierto, de Marcuse, es que ellos hablan quitándole el significado a las palabras. Por ejemplo, ellos dicen libertad,
Pero uno dice, bueno, ¿y qué diablos quieren decir estos tipos con libertad? Si lo que instalaron fueron puros sistemas que eran prácticamente cárceles gigantescas a lo largo de toda la historia. Entonces te dicen, no, eso no fue tan así, pero además si fue así, ahora no va a ser así. Ay, qué lindo, bro. Me lo vienen diciendo desde 1400, así que ya no les creo. Pero claro, el asunto importante es que realmente sus teóricos son sinceros. Ellos tienen varios niveles de discurso. Por ejemplo, cuando tú lees a Marcuse, te das cuenta que Marcuse es muy claro. Marcuse dice, por ejemplo, que libertad es liberación, un específico proceso histórico y teórico. Y cuando lo sigues leyendo, te va describiendo que llama a él liberación. Y vaya, pues liberación termina siendo una tolerancia absoluta con todo lo que haga la izquierda y una intolerancia absoluta con todo lo que haga la derecha. La tolerancia tú y yo estamos hablando, bueno, esto hay que prohibirlo, pero si alguien viene y nos cae a golpes, eso es una acción libertadora y no un delito. Sí. Pero si nosotros nos defendemos y contestamos los golpes, eso es una agresión violenta y criminal. Claro. No sé si me voy explicando. Sí, no, totalmente. Según Marcuse. Y ha habido jueces y teóricos jurídicos que han traducido eso en sentencias, entonces de paso. Y existen leyes que lo expresan así hoy en día, y no es en estados totalitarios, es en democracias occidentales. Así es. Oye, así que hay muchas formas de hacer avanzar esta idea. Guillermo, antes de continuar, quiero darle un anuncio a todos nuestros espectadores y que nos visitan hoy en día por el canal para este Agora Live, que en el mes de marzo vamos a tener el lanzamiento de la nueva revista Átomo y su nueva edición precisamente va a ser sobre comunismo, así que ya va a estar disponible en todas las librerías de todo Chile. Y no se pierdan esta edición, que se van a encontrar artículos de académicos e intelectuales como Juan Ramón Rayo, del historiador económico Mauricio Rojas, por ejemplo, y también se encontrarán con escritos de Bertrand Russell, de John Maynard Keynes con respecto al comunismo, y imperdibles reseñas hechas a los libros La Revolución Inconclusa, de Joaquín Fernandois, y una reseña a un libro es un ensayo histórico bien interesante de Luciano Penicani, que se llama Lenin y Hitler, los dos rostros del totalitarismo. Justo tú hablabas sobre el conflicto de estos dos totalitarismos de la misma raigambre en Europa, y que van a estar reseñados precisamente en esta revista Átomo, así que imperdible, tanto sus contenidos como sus ensayos, como sus artículos, sí, y sale ahora en el mes de marzo, va a estar disponible en todas las revistas. Y ahora vamos a continuar. Ahora vamos a pasar un poco a lo que se llama, o a lo que podríamos expresar como el comunismo más allá de lo que sería Hispanoamérica, y que tú has llamado la estrategia de Xi Jinping en China y en Occidente como un tecnototalitarismo que ya está básicamente entre nosotros. Y quiero citarte en el libro, esto es casi al final, y que me pareció muy, muy interesante porque porque muchas personas se preguntan, ¿es China comunista? ¿Y cómo puede ser China comunista si tiene un sistema, podríamos decir, de mercado, pero obviamente de mercado controlado, ¿no? Entonces tú lo defines de la siguiente manera. Beijing es un totalitarismo ideológicamente comunista de gestión semicapitalista que identifica cada vez más claramente una raza con la nación y el partido, mientras apela a un mito histórico supremacista. ¿Dónde hemos visto algo así antes? Pues en Alemania nacionalsocialista, un supremacismo racista totalitario que incluye el genocidio de minorías raciales como categoría entre los enemigos de clase, ya es demasiado abierto en la ideología de Xi Jinping. Esto me pareció a mí muy importante y muy interesante porque aquí tendríamos una de estas 5 manifestaciones nuevas del comunismo y cómo, sí, más allá de la nueva marca, es cómo se reinstaura y ni siquiera en Occidente como tal, sino desde China hacia una versión que aconseja a Occidente tomar, porque la expansión precisamente del modelo chino se hace a través, hoy en día, de una conquista, yo no sé si cultural, pero al menos sí política e institucional, para que adopten ciertas medidas que se parezcan a su modelo. Me gustaría que desarrollaras un poco comercial, Eugenio. Comercial, ante todo comercial. O sea, la fundamental diferencia entre el modelo imperial de la China actual y el modelo soviético es que estos comercian. O sea, estos tienen la capacidad, permiten empresas privadas subsidiadas, privilegiadas, manejadas, controladas parcialmente por el partido, pero tienen suficientes elementos de una economía de mercado que no llega a ser realmente una economía de mercado, pero introdujeron suficientes elementos estratégicos de una economía de mercado como para tener una economía medianamente eficiente, lo cual, con una economía con muchos elementos todavía de planificación central, como por ejemplo mantener la mano de obra artificialmente barata
a pesar del crecimiento de la capacidad de compra interna y a la mejora del nivel de vida de la población, pero que podría ser mucho mayor el nivel de vida de la población china actual, si no estuvieran frenándolo artificialmente junto con otros serie de fenómenos artificiales, pues logran darle un soporte económico muy importante a su sistema totalitario que jamás llegó a tener la Unión Soviética. O sea, China es más importante económicamente de lo que jamás fue la Unión Soviética. Y eso les permite tener una influencia cultural y política que parte del comercio internacional, de su papel en el comercio y las finanzas internacionales. Este es un juego de potencias muy diferente a la Guerra Fría. Yo diría, y quiero escribir ese libro también, que estamos en una Segunda Guerra Fría. De hecho, ya estamos en medio de la Segunda Guerra Fría. Yo no soy el primero a decirlo. Donald Trump lo dijo, e intelectuales teóricos de geopolítica lo han dicho. Donald Trump, porque era un político importante, era el presidente de los Estados Unidos en aquel momento. Claro. Gústele a quien le guste y disgústele a quien le disguste. Pero el asunto es que estamos en medio de una Segunda Guerra Fría, pero esa Segunda Guerra Fría es tan diferente a la Primera Guerra Fría como la Segunda Guerra Mundial fue diferente a la Primera Guerra Mundial. Son escenarios totalmente diferentes. La única cosa en común es que hay dos superpotencias que son las únicas que tienen la categoría de superpotencias, y las otras son potencias de segundo orden, de tercer orden y países que ya no son ni potencias. Bien. Sin embargo, las potencias de segundo orden actuales son mucho más poderosas que las potencias de segundo orden de la época de la Guerra Fría. Es decir, sí, solamente China y los Estados Unidos son superpotencias, pero la India podría llegar a alcanzar ese estadio. Dudo mucho que algún otro país, pero por ejemplo Rusia es una potencia de segundo orden, pero como potencia regional tiene capacidades, por ejemplo, ciertas capacidades militares que normalmente solamente tendría una superpotencia. Es decir, nuestro esquema de poder es sumamente complicado, tiene muchas piezas en juego. Todo juego donde hay muchas piezas es matemáticamente infernalmente complicado y solamente se puede manejar mediante teoría del caos. Okay. ¿Para qué me pongo a hablar de matemáticas? El asunto es que vivimos en un mundo más complicado que el de la Guerra Fría, y eso lo hace más peligroso, y eso hace que los elementos ideológicos de los proyectos de poder sean de enorme importancia. O sea, entender los elementos ideológicos de los proyectos de poder es lo único que permite entender el tipo de conflicto geopolítico y económico y cultural que estamos viendo en el mundo actual. Porque tenemos grupos de poder, empezando precisamente por los chinos, por Xi Jinping, que se toma en serio su ideología. O sea, Xi Jinping se toma en serio la doctrina de Xi Jinping al partido. Se lo toma muy en serio. Todos los líderes del Partido Comunista Chino se lo toman en serio. El maoísmo se lo toma en serio. Deng Xiaoping se tomó muy en serio el modelo de reforma de mercado de Deng Xiaoping, y eso era casi una reforma de mercado. Y Xi Jinping se toma muy en serio este modelo que yo describí en esos términos. Y no soy el primero que lo hace. Ha habido varios disidentes chinos, claro, que fueron los primeros en darse cuenta de que esto se parece sospechosamente a ciertos alemanes que se vestían muy bien con uniformes negros de una marca que hoy en día todavía sigue siendo popular. Hugo Boss, ¿te refieres, cierto? Sí, ya. Sí, Hugo Boss. Oye, Guillermo, ahora para ir cerrando esta conversación, que está muy interesante, y que lo que pasa es que tu libro tiene mucho contenido en pocas páginas, y eso lo hace muy relevante e interesante porque despierta en cierta medida curiosidad. Incluso a los que nos creemos que conocemos algo o que somos medianamente cultos para evaluar criticar el comunismo, hay ciertos aspectos históricos, teóricos muy interesantes. Ahora, me gustaría pasar al caso chileno, que tú lo tocas en tu último capítulo, y me gustaría, obviamente, preguntarte por qué el tratamiento. Pero antes quiero citarte. Y tú dices lo siguiente: es cierto, muy cierto, que Chile no es Venezuela, tal como es cierto que Venezuela no es Cuba. Cada sociedad cae en el infierno comunista o se salva de él a su modo. Ninguna exactamente igual que otra. Pero creer que por no ser iguales no se va a caer es algo que le pasó a todos los que finalmente cayeron en el infierno comunista. Lo que logre o no logre hacer el comunismo en Chile dependerá de los chilenos, como dependió en su momento de los cubanos y de los venezolanos. La amenaza es real, el peligro es real, no hay nada de inofensivo ni tonto en el neocomunismo de estos tiempos, no como lo había en el comunismo de los tiempos del poder soviético. A mí esto me parece interesante porque se publica el libro acá en Chile, tocas el tema de Chile en el último capítulo,
Y me gustaría saber por qué el interés, precisamente de todos los países hispanoamericanos, por qué el interés en Chile, y no te lo pregunto por ahora, sino que lo hemos venido conversando de hace ya años, creo yo, hace como 3 años ya venimos conversando sobre este tema, y me gustaría saber las razones. ¿Qué ves en Chile que te alerte a tal punto de escribir un libro en donde en el último capítulo se lo dedicas precisamente a esta nación? Bueno, primero y principal, como diría el León Libertario Argentino, el presidente Javier Milei, es que hay algunos que no la ven. Realmente no la ven. Quienes no se den cuenta de que Chile, o sea, yo te reharía la pregunta. ¿Por qué crees tú que Chile ha sido tan importante para el comunismo en Hispanoamérica? O sea, ¿por qué ha habido tantos esfuerzos por controlar Chile durante toda la historia? Chile es uno de los primeros países donde el Comintern logra que se cree un partido comunista. En Chile se hicieron enormes esfuerzos para hacer avanzar el proyecto comunista. En Chile llegó al poder, fue el segundo. La mayoría de la gente cree que fue el primer experimento para llegar al poder por una vía más o menos democrática y avanzar hacia la revolución desde la toma del poder por las elecciones. No es cierto, el primer proyecto fue el de Jacobo Arbenz. Pero eso no lo menciono en la versión juvenil del libro, o sea, en la versión para adultos que saldrá eventualmente sí explico esa parte. Pero el asunto es que, vaya, si en Chile se hizo el experimento de la unidad popular, entonces dirán, no, bueno, pero eso fue un proceso exclusivamente chileno. Sí, un proceso exclusivamente chileno. ¿Cuánto tiempo estuvo Fidel Castro, un jefe de Estado extranjero, dando discursos y teniendo reuniones con los ministros del gobierno de allí? Por favor. O sea, ¿en qué país se ha visto eso? Entonces, además, la descomunal importancia que tuvo, desde el punto de vista incluso teórico, que yo soy anticomunista, el último discurso de Fidel Castro en Chile, el discurso de despedida, donde a su manera les anunció que los iban a derrocar. Habían perdido la revolución. Estuvieron cerca de ganarla, pero la habían perdido. No era el momento de llegar al poder, avanzaron demasiado rápido. Fundamentalmente, avanzaron demasiado rápido. Y eso lo aprendieron. Lo que aprendieron del fracaso con Arbenz, lo corrigieron con Allende. Lo que les salió mal con Allende lo terminaron corrigiendo muchas décadas después, cuando finalmente tuvieron la oportunidad, ya eliminado el escenario de la Guerra Fría. El escenario de la Guerra Fría hacía casi inviable establecer un proyecto comunista a partir de que se ganaran las elecciones en una democracia. Porque estábamos en Guerra Fría. Entonces, había como sistemas de alerta temprano de las potencias occidentales acerca de, alguien está cayendo hacia la órbita soviética a través de eso y hay que detenerlo. Ahora no existe nada de eso. Entonces, es posible avanzar por esa vía. Es tan sencillo como eso. O sea, materialmente no hay sistemas de alerta temprano. Y cualquier sociedad puede caer en eso. Podría suceder en Suiza. Estoy hablando en serio, en Suiza, donde tú haces sometes a votación en un referéndum, preguntarle a la gente si quiere que el Estado les regale, ¿ok? 2.000 euros mensuales a todos los suizos, y el 85% responde no. ¿Okay? En un país tan férreamente capitalista como ese, ¿okay? Esto podría suceder porque se puede vender de una forma que te haga pensar que vas a obtener cosas nuevas sin perder lo que tienes. Siempre se puede vender así y siempre se ha vendido así el comunismo. Chile es muy importante por una razón fundamental, porque Chile es importante desde el punto de vista cultural, geoestratégico, pero sobre todo porque ha sido un punto de fuerte resistencia al comunismo. Claro. ¿Okay? Entonces, todo punto de resistencia para ellos tiene que ser destruido. Recuerda que está en su estructura mental y además está en la estructura de sus dogmas. O sea, para ellos conquistar a todo lo que se resista, destruirlo, conquistarlo, es vital. Porque, entre otras cosas, porque así actúan ellos. O sea, ellos cuando son derrotados se retiran hacia un punto desde el cual puedan resistir, desde el cual puedan retomar el poder. Entonces piensan que los demás actúan igual y cualquier punto donde se les resista, y cuando estoy hablando de que se les resista, estoy hablando simplemente que no se les permita destruir totalmente la economía y la sociedad del país.
pues lo ven como un blanco objetivo a destruir, y por eso Chile es tan importante, lo es en muchos sentidos. En Chile ha avanzado muchísimo culturalmente el neocomunismo de una forma impresionante. La gente cree que eso no es comunismo, no tiene nada que ver con... Pues sí, sí, tiene mucho que ver. Están en el poder. Tiene mucho que ver. Cuando tú tienes un montón de niños, puedo hablar estilo chileno, pero cuando tú tienes un montón de cabros hablando inclusive, ¿okay? Puedes comenzar a encender las alarmas, porque estás al borde de un desastre. ¿Okay? Y eso es lo que está pasando en Chile. En Chile, desde el punto de vista cultural, el neocomunismo, el neomarxismo ha avanzado de forma impresionante. Y ha avanzado de forma tan impresionante que a los antiguos líderes del socialismo, que incluso se vieron en un momento en que ellos pretendieron empezar a radicalizarse desde su posición moderada que habían mantenido muchos años, sí. Y se atrevieron finalmente a radicalizarse con el segundo gobierno de Bachelet, pues les dieron un sorpaso, o sea, les pasaron por encima los nuevos líderes casi que adolescentes de la nueva revolución, apoyados además por todo el Foro de Sao Paulo, con un proyecto absolutamente neomarxista que los otros apenas si lograban medio entender y al cual no tuvieron otro remedio que sumarse. Claro, exactamente. Que es justo y así son las cosas. O sea, conquistar Chile para ellos era tan vital como conquistar, por ejemplo, Colombia. Y fíjate que son dos blancos que han logrado. Lo que pasa que de pronto, como en la realidad existen los cisnes negros, y a veces aparecen, un punto que pensaban que era para ellos muchísimo más importante desde el punto de vista estratégico, pero tenía muy poca importancia simbólica porque ya lo creían conquistado. ¿Okay? O sea, ya era una sociedad que había pasado por todas las fases de la subversión ideológica y era un país básicamente controlado. Lo único que había que hacer era pues seguirlo gobernando más o menos de la misma forma, seguirlo debilitando y finalmente iba a terminar a caer en un totalitarismo controlado por ellos, que era Argentina, que ya estaba al borde de eso. De pronto salta el cisne negro y ahora en Argentina tenemos el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad, con un apoyo directo en votos al proyecto liberal libertario revolucionario del 30% y con un proyecto general al proyecto de la nueva derecha en torno al proyecto libertario, o sea, una derecha liberal partidaria de una amplia apertura de mercado con el 54%, 30 más 24. Entonces, eso te lo está diciendo en un país donde hace 4 años, esta era una idea absolutamente absurda e inimaginable. Y esto lo único que demuestra es que la realidad se impone sobre las teorías de estos tipos, pero entre que sucede una cosa y sucede la otra, pueden hacer muchísimo daño, han causado millones de víctimas a lo largo de toda la historia, no solo de la del siglo XX. Su capacidad destructiva es infinita a nivel material y moral, y humano. Entonces, y su fuerza está en la mentira, su fuerza principal es la mentira ideológica, la mentira propagandística. Entonces, la razón de ser de un libro como este es simplemente revelar la verdad acerca de qué hay detrás de todo esto. O sea, es pescado, en términos de mercadeo, de nuevo, es lo que en mercadeo se suele llamar, es pescado podrido. Así es. O sea, es como cuando eso viene obviamente, es pescado podrido. O sea, lo barnizaron, lo perfumaron, lo hicieron, le echaron especias pero es pescado podrido. Oye, Guillermo, ya para cerrar, ¿ves esperanzas en el continente hispanoamericano? O sea, ¿ves esperanza en nuestro continente, bueno, tomando Latinoamérica entero, tomando como un antecedente como el de Javier Milei en Argentina? Porque quizás podría ser un buen impulso para poder hacerle frente como un buen foco de resistencia al neocomunismo, a las nuevas formas de socialismo y colectivismo que se vienen implementando, porque para muchas personas ya el continente estaría como perdido, ¿no? Y más por la proporción de líderes de izquierdas que hay. Pero de repente en esta supuesta conquista de la izquierda del continente, de repente surge un liderazgo totalmente... Perdieron a Argentina. Claro, perdieron a Argentina. Entonces, para cerrar, ¿cómo ves el continente? ¿Ves que hay un impulso con Milei que sea tan trascendental, que sirva como foco de resistencia a las nuevas ideas del comunismo que se quieren aplicar en Latinoamérica? Bueno, mira, Milei no es que está resistiendo, Milei está contraatacando y atacando y avanzando.
Es decir, tanto en Argentina como en términos políticos y sobre todo en términos de imagen. Recuerda que Milei ante todo es un guerrero, o sea, Milei es un brillante economista, es un gran teórico, es un profesor teórico, matemático, autor de libros. O sea, a la gente se le olvida eso. Pero al mismo tiempo es una figura polémica, con una gran capacidad de comunicación popular, una personalidad muy fuerte, y un guerrero de la batalla cultural que entiende mucho los códigos de comunicación de la batalla cultural, y por eso hace cosas que parecen sumamente extrañas, pero resultan ser sumamente efectivas. Y además se maneja en política con herramientas de la teoría económica que son muy poderosas, como la teoría de juegos, cosas que... por eso es que los políticos tradicionales no la ven. Es que el problema, ¿cómo explicarlo? Es que ellos juegan damas, y Milei juega ajedrez o incluso Go. Entonces, las cosas es difícil así, pero es difícil para ellos. Pero evidentemente es un juego, al final es un juego muy parejo, porque el poder, o sea, esto es una revolución. De hecho, un líder peronista argentino histórico, Guillermo Moreno, economista, lo confesó abiertamente. Dijo que nosotros somos los defensores, en este momento Milei es la revolución, los libertarios son la revolución y nosotros somos los defensores del status quo, nosotros somos el antiguo régimen. Y el antiguo régimen se va a defender con todo, o sea, con todo lo que tenga. El antiguo régimen se va a defender con todo y la revolución va a ser derrotada. Lo que dijo Moreno, palabras más, palabras menos. Pero claro, después dice, no, es que es una falsa revolución y todo aquello, la verdadera revolución es lo que representa el peronismo, ya debe pereza. Pero en cierto instante tuvo ese absoluto sincericidio. Y sí, así es. O sea, esto es una revolución, pero es la revolución de la libertad. No es una estafa. O sea, a diferencia de la revolución socialista, no es una estafa. Es la verdad. O sea, lo que está proponiendo Milei realmente produce prosperidad y riqueza, y libertad humana y amplísima libertad en todos los órdenes de la vida, la más posible en el mundo material. Entonces, Milei está avanzando y sí, es una enorme esperanza. Además, es una enorme esperanza porque, vaya, si yo te hubiera dicho a ti, Eugenio, hace 5 años, tú sabes el economista Javier Milei, el argentino, el que escribió este libro y este otro libro, que está empezando una carrera política, que parece que se va a lanzar para diputado. Mira, yo creo que Milei va a sacar 2 o 3 diputados en su primer lanzamiento de la política. Y de ahí a la siguiente elección presidencial va a crear un partido político libertario nacional radical, ¿okay? Y va a ganar la presidencia de Argentina. Tú me hubieras dicho, Guillermo, te volviste loco. Claro. Bueno, sucedió. Así es. Entonces, eso es esperanzador. Pero por contraparte, yo veo grandes avances del marxismo, no solamente en Hispanoamérica, en Canadá. O sea, sí. No tenemos tiempo, pero si nos pusiéramos a hablar de los avances del neomarxismo, sobre todo en las leyes, en las regulaciones, en avances del Estado sobre la vida privada de los canadienses, en el cuasi totalitarismo todavía democrático, pero cuasi totalitarismo en muchos aspectos de la vida que ha impuesto Trudeau. En ese neofascismo de izquierda, de la cancelación que ama tanto Trudeau, de la intolerancia absoluta. Bueno, Canadá ha retrocedido muchísimo. En los Estados Unidos, ni te cuento, lo que sucede en los campus universitarios de los Estados Unidos actualmente, o sea, son verdaderos soviets. Entonces, en Europa pasan muchas cosas. Tú sabes que yo tengo 2 nacionalidades, una de ellas es la española, tú sabes. Y a mí me da una profunda vergüenza, o sea, tener de jefe de gobierno a Pedro Sánchez. Claro. Bueno, gracias a la fuerza del cielo no es jefe de Estado, aunque aunque es algo que lo ofende profundamente. O sea, él no puede soportar la idea de no ser jefe de Estado. Pero ese es el mundo, o sea, estamos en un mundo donde hay tantas fuerzas para tener esperanza y al mismo tiempo tantas y tan poderosas amenazas que yo podría citar a un gran literato, es un gran autor de literatura británico que empezó una vez una novela diciendo era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. Yo creo que realmente estamos viviendo una era así. Es el mejor de los tiempos y es el peor de los tiempos y es casi imposible saber
hacia dónde se va a mover, pero lo que sí es importante es saber dónde estamos parados. Y para que los jóvenes sepan dónde están parados, que es, y no les vendan pescado podrido, sirve un libro como este, que ustedes lo pueden encontrar en La Ilusión Comunista, de Guillermo Rodríguez, lo pueden editar por El Líbero y la Fundación Chile Más, y lo pueden encontrar en buscalibre.cl o buscalibre.com, igual, porque las dos llegan. Y si quieren ver más acerca de esto, además de seguir viendo estos maravillosos programas de Agora Live, dense un paseíto por Guillermo Rodríguez GTV en YouTube. Y probablemente, si les agradó las cosas maravillosas que me obligó prácticamente, me tuvo que sacar mi brillante y genial amigo Eugenio, allá también van a encontrar cosas muy interesantes. Muchísimas gracias, Guillermo, por tus palabras y por la disposición para esta entrevista. Felicitaciones nuevamente por el gran libro que escribiste, muy, muy bueno y recomendadísimo para todos, no solamente para ilustrarse de lo que es el comunismo y cuáles son sus fuentes, sino también por la carga analítica que tiene y también la actualización, no solamente en Hispanoamérica, sino también en diversas partes del mundo, en solo 128 páginas. Así que muy recomendado. Guillermo Rodríguez, muchas gracias por la conversación y esperamos seguir contando contigo para una próxima. Gracias a ti, Eugenio, por esta maravillosa entrevista, a Agora Live y a la Fundación para el Progreso por la invitación. Un gran saludo a todas las personas de la Fundación para el Progreso, especialmente a mi buen amigo Axel Kaiser. Y nos seguiremos viendo. De hecho, Eugenio ya voy a tomarme la libertad de anunciarlo. Eugenio ya aceptó hacer una entrevista en mi canal junto con el coautor de un libro absolutamente maravilloso, que es uno de su autoría, que se llama La cultura política del fracaso, que tiene muchísimo que ver y es muy importante, yo lo cito por lo importante que es en el libro del que estamos hablando. Y bueno, eso es el trabajo de enfrentar la desinformación con información, la mentira con verdad, y todo esfuerzo destructivo con un esfuerzo constructivo. Así es. Que tengas muy buenas tardes, Guillermo. Muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias.